Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Sean todos más que bienvenidos a su programa Escrito está, en el cual escudriñamos los fundamentos bíblicos. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar conectados ahí, por estar compartiendo y por estar anunciando a todo el mundo de que ya estamos al aire. Así es que sean más que bienvenidos nuevamente. Le agradecemos la oportunidad que nos da de entrar en su hogar y en su vida en este día para poder compartir la palabra del Señor con cada uno. Esperamos que se pueda gozar y se pueda regocijar del estudio de la palabra en el día de hoy. Así es que, hermano Enrique, danos el saludo correspondiente. Amén. Dios te bendiga, mi brother. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que nos acompañan en esta hora. Esperamos estén ya listos y ansiosos por escuchar la enseñanza que Dios nos trae en este día. Ya para recordar, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la oración y hoy continuamos con la secuela, ¿podemos decirlo? Sí, sí. Sí. Yeah. Es la segunda parte de los estudios que nuestro hermano Gabriel ha preparado para nosotros. Sí. Sean bienvenidos. Sí, hermanos, sean bienvenidos. Y fíjate que mientras hago esto aquí, estos estudios o estas enseñanzas que estamos compartiendo en estos días son estudios que yo originalmente tenía planeado para otro momento, otro lugar. ¿Okay? Y pues intenté y no se me logró, ¿no? Y veo que todo lo que a veces planeo, pienso para otras cosas, acaban aquí. Y yo espero que sea de bendición para ustedes, hermanos, porque primero que nada no es fácil, pero es de bendición tener conocimiento y saber de estas cosas. Por ejemplo, hoy estamos hablando del ayuno también como práctica fundamental del cristiano. Hermano, ¿el ayuno es una práctica fundamental? Claro que sí. Son cosas que nos están ayudando también a nosotros a crecer como cristianos, a fundamentarnos en el Señor. Entonces, mencionaba el hermano Enrique, la semana pasada hablamos de la oración. Ahora estamos hablando del ayuno. En esto que es, bueno, ya no acabé de decirles lo que les estaba diciendo porque me fui para otro lado. Pero en esta parte de estudios que estamos dando acerca de las prácticas fundamentales de la fe cristiana, que es lo que originalmente yo había titulado toda esta secuencia de estudios, que es una práctica estudios de las prácticas fundamentales de la fe cristiana. Entonces, estas prácticas, hermanos, son prácticas que desde el principio de la iglesia y aún mucho antes se practicaban. Lo que es el ayuno, la oración y lo que vamos a seguir hablando más adelante no son cosas nuevas, no son enseñanzas nuevas. De hecho, son enseñanzas que aún el mismo Señor Jesús habló y enseñó de ellas. Entonces, hoy queremos hablar de esto, del ayuno como práctica fundamental del cristiano también. Y voy a dar una breve introducción y después oramos y continuamos con la temática, porque vamos a profundizar hoy en algunas en unas preguntas y en cosas importantes. Primero que nada, no se debe descuidar ni darle menor importancia a alguna forma de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque tanto el ayuno como la oración es una forma de nosotros poder acercarnos al Señor. Si Él provee una forma es porque es necesaria para proveer a la necesidad y el crecimiento del creyente. Entonces, en ocasiones las personas tienden a pensar que deben ayunar solo en días especiales o solamente cuando los problemas en su vida o la opresión, la dificultad es muy fuerte, ¿no? Pero la realidad es que así como la oración, el ayuno es una parte vital de la rutina espiritual del cristiano. Es muy importante el ayuno, especialmente de ese cristiano que ama a Dios. Si yo profeso amar a Dios, yo voy a orar, yo voy a ayunar, yo voy a consagrar mi vida al Señor. El ayuno es una de esas formas de acercarse a Dios donde lo inesperado
puede suceder. Hablábamos de la oración la semana pasada, ¿verdad? Y de que debemos de continuar buscando y pidiendo al Señor, porque Él va a contestar. Entonces, al igual con el ayuno, lo inesperado puede suceder y se percibe el mover de Dios en la vida del creyente. Son formas de acercarnos a Dios. Son formas que nos van a llevar a estar cerca del Señor. Porque la meta aquí es meramente, Enrique, es que nos acerquemos a Dios. Yo personalmente considero que la oración, el ayuno, las prácticas cristianas son para acercarnos a Dios, para tener intimidad con Dios, para crecer en una relación con el Señor. Aunque mucha gente lo ha visto como un medio para recibir lo que desean, es mi anhelo, es mi deseo y es mi pensar que sea una forma de acercarnos a Dios, de estar cerca del Señor. Yo sé que tú tienes algo que decir. Es parte de la comunión, como lo hablábamos igualmente con la oración. Es parte de la comunión, pero no solamente en el momento. En la oración tenemos comunión con Dios, pero cuando nosotros integramos el ayuno a la oración, hay más profundidad, hay algo que yo sé que toda aquella persona que ya lo ha experimentado sabe de qué estoy hablando. Nos acerca más, tenemos más comunión espiritualmente con Dios, y no solamente en el momento de la oración, sino que usted puede terminar de orar, puedes dedicar tu ayuno y hacer tus actividades si es que tienes que trabajar. Sin embargo, durante todo ese tiempo en el que tú estás ayunando, ya sea un día completo, 2 días completos, 3 días completos, en todo ese tiempo tú sientes esa comunión, tú sientes esa presencia de Dios en tu vida, en donde quiera que estás. Pero lo más hermoso de todo esto es que la gente puede notar cuando tú tienes esa comunión con Dios. Y no por tu comportamiento, sino que hay algo que se percibe, hay algo que podemos decir, sienten, esa gente siente, hay algo especial. Y eso es el Espíritu Santo, que es quien nos acerca, el que está con nosotros. Amén. Hay una cercanía con el Señor. Vamos a orar. Ya entramos aquí. Sí, te digo que... Vamos a orar. Bien, hagamos la oración, hermanos. Gracias por compartir, gracias por estar con nosotros, los hermanos que se están conectando. Ya dimos una breve introducción, pero vamos a empezar ahorita. Vamos a orar mientras siguen llegando más hermanos, mientras usted nos ayuda a compartir, para que el Señor se glorifique de manera muy especial en este estudio del día de hoy. O sea, esto es maravilloso porque la Biblia nos está enseñando, la Biblia nos enseña claramente cómo es que primeramente hablábamos cómo orar, y ahora cómo es que vamos a ayunar y por qué tenemos que ayunar. Así es que ayúdenos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias por la bendición que tú nos das de nuevamente acercarnos a ti por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es la que nos dirige, nos guía, nos enseña. Y en esta hora, Señor, disponemos nuestros corazones para recibir de ti lo que tú tienes para nosotros. Mira, Señor, te pedimos por cada uno de los hermanos, las hermanas que están ahí conectados, que están mirándonos, oyéndonos, Señor. Yo te pido mucha bendición para sus vidas, Señor. Que nuestro conocimiento y nuestra mente sea, Señor, ensanchada por ti, por tu palabra, Señor, y que podamos crecer de la manera que tú lo permitas, Señor, y que podamos traer buenos frutos delante de ti, Señor, para que tu nombre sea glorificado y exaltado, Señor. Gracias en Cristo Jesús, nuestro Dios y nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor, amén. Así es que, Enrique, vamos a entrar en esta pregunta. Vamos a Isaías capítulo 58 y versículo 6. Y vamos a entrar en la pregunta de cuál es el propósito del ayuno. O sea, el Señor, bueno, aquí estamos diciendo que hay que ayunar, pero ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiere Dios del ayuno? Amén. Leemos Isaías 58:6 para todos los hermanos que están apuntando. Acuérdense que es bueno que tengan una libreta
una pluma, hagan sus apuntes y cuando ustedes tengan tiempo puedan verificar lo que estamos hablando. Claro. Amén. Amén. Escrito está: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? En una gran pregunta, el Señor, bueno, en una gran pregunta, el Señor expone 4 cosas bien importantes acerca del ayuno. Ya al final vamos a leer el capítulo 58 de Isaías, porque es muy interesante cómo el Señor habla. Pero por ahorita vamos a estar en el versículo 6. ¿Cuáles son esas 4 cosas importantes que el Señor está demandando en el ayuno como propósito? El Señor dice, hay un ayuno que yo escogí. Y el ayuno que yo escogí se trata de esto. Primero, desatar las ligaduras de impiedad. Desatar las ligaduras de impiedad. 2, soltar las cargas de opresión. 3, dejar ir libres a los quebrantados. 4, romper todo yugo. Y en las 4 partes de este versículo nos está hablando de nuestro trato a nuestro ¿quién? A nuestro prójimo. Eso es lo que yo iba a hacer contigo ahora mismo. Te iba a hacer esa pregunta. ¿A qué se está refiriendo el Señor con esto? Porque Él pregunta, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Es una pregunta la que Él hace. Entonces, si me gustaría preguntarte punto por punto. Desatar las ligaduras de impiedad. Voy a mencionar los 4 ahora mismo. Soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Pero se está refiriendo a mí? No. ¿Se está refiriendo a mis ligaduras, opresión o...? No, se está refiriendo al prójimo. Se está refiriendo a tu hermano. Se está refiriendo al que vive cercano a ti posiblemente. Ok, vamos a dar el contexto de lo que sucedía en el pueblo en este tiempo. Aquí está hablando del pueblo de Israel. ¿Qué sucede? Que el pueblo de Israel empieza a enriquecerse. El pueblo de Israel empieza a tener propiedades. El pueblo de Israel empieza, o sea, como toda buena nación, bonita nación, empiezan a tener lo suyo. ¿Qué sucede? Que los más ricos se hacían más ricos cada vez más. Y los más pobres se hacían más pobres cada vez más también. Entonces, en este mover, ¿no? Estaban estas personas, y que eran la mayoría, que tenían poder, que eran pudientes. Entonces, ¿qué sucede? Que oprimían al pobre, oprimían aún al que no era de esa nación, al inmigrante, ¿no? Oprimían al que no era de la nación, ¿ok? No solamente al pobre, no solamente al inmigrante, al que no era de tu círculo posiblemente. Todas esas personas que pareciera que fueran más frágiles ante el ojo humano, ellos los oprimían. Cuando habla de ligaduras de impiedad, quiere decir que no había piedad. Cuando hablamos de que no hay piedad, quiere decir que no se tiene misericordia. De que si te estoy esclavizando, voy a procurar esclavizarte lo más que pueda. Voy a sacarte el provecho que yo más pueda. Cuando habla de soltar cargas de opresión, es que le ponían unas cargas tan pesadas, espirituales y económicas al pueblo, ¿ok? Espirituales y económicas. Por ejemplo, cuando hablaban del tax, ¿cómo se dice el tax en aquel tiempo? Las taxes, los impuestos, ¿no? Cuando cuando eran los impuestos, cargaban a la gente de impuestos extremadamente altos. Y en el ámbito espiritual de la ley, los que estaban a cargo le ponían unas cargas religiosas al pueblo que no podían llevar. Entonces la gente estaba oprimida en su propia tierra. La gente tenía ligaduras en ellos. Pero los que hacían que la gente estuviera así, ayunaban y oraban y decían,
yo ya hice mi parte. Yo estoy libre del pecado porque yo ayuno, porque yo oro. Pero ¿qué sucede? Que el corazón de esas personas, el corazón del hombre, estaba corrompido porque no habían aprendido lo que era el amor, primeramente a Dios y después a su prójimo. ¿Por qué? Porque la ley se divide en dos partes. La ley de Moisés, la ley que Dios les dio, la primera parte era el amar a Dios, el amar al Señor, y la segunda parte era amar a su prójimo, amar a su hermano. Y no estaba sucediendo esto aquí. Entonces, cuando ellos ayunaban, ellos pensaban que agradaban a Dios, pero Dios les hace una reprensión, que lo vamos a leer más adelante, cómo es que Dios les reprende acerca del ayuno que estaban haciendo el pueblo en ese momento. Ok, a mí me gustaría, antes de que continúes, no sé si ya ibas a brincar al siguiente punto, pero a mí me gustaría que si lo traemos al tiempo de hoy, porque ahora nos diste perfectamente la explicación de cómo Dios estaba hablando al pueblo de Israel, pero en dónde, cómo podemos tomar este versículo en el día en el que hoy estamos nosotros. Bueno, ¿cómo lo podemos tomar? Viene siendo muy... Quiero que hagas un ejemplo de lo que tal vez pensamos el día de hoy que estamos haciéndolo bien, pero no es así. La explicación que nos diste fue del pueblo de Israel, el pueblo de hoy. Bueno, el pueblo de hoy, por ejemplo, si alguien... Voy a tratar de dar diferentes ejemplos de los diferentes 4 cosas, ¿ok? Cuando hablamos de las ligaduras de impiedad, si alguien cae, y esto es bien típico en cualquier lado que usted vaya, si usted es adventista, pentecostal, bautista, lo que usted sea, usted se va a dar cuenta que en las iglesias cuando alguien cae, cuando alguien peca, ¿qué sucede? Que todo mundo le cae encima, ¿ok? Todo mundo empieza a juzgar, todo mundo empieza a criticar, no hay quien levante al caído, o sea, empiezan a hacer ¿qué? Leña del árbol caído. Ahí vemos entonces que no hay piedad, que están amarrados, el que cae en el suelo, lo amarramos al suelo para que no se levante. Hay ligaduras de impiedad, los estamos ligando, no hay misericordia, no hay amor por el prójimo, no hay amor posiblemente aún por aquel que se está perdiendo. Aquel que está en la calle vagabundo, que está sin fe y sin esperanza en el mundo, el pueblo de Dios a veces no le tiene misericordia, no tiene piedad de ellos. ¿Cómo es soltar las cargas de opresión? Cuando vemos a alguien que tiene un espíritu malo, que es obvio que el enemigo lo está zarandeando, que es obvio que el enemigo lo está golpeando, que lo está atropellando, pero nosotros pasamos por el lado, así como pasó el sacerdote, el levita al lado de aquel hombre que habían golpeado, en el camino, así nosotros pasamos por el lado, nosotros no estamos soltando las cargas de opresión, no estamos ayudando al pobre que posiblemente necesita de nuestra ayuda, pero cuando vamos al templo, cuando se proclama un ayuno, levantamos las manos, ayunamos, quebramos el plato por un día y creemos que estamos bien delante de Dios cuando estamos viendo necesidad a nuestro alrededor y no estamos yendo a socorrer a aquel que necesita una ayuda, una mano fuerte que lo ayude a levantarse, una mano fuerte que lo ayude a salir hacia adelante. ¿Y qué podemos hablar de dejar libres a los quebrantados? Esas personas que, por ejemplo, en este momento que han perdido familiares por el COVID, o que han perdido propiedades, que han perdido negocios, cualquier cosa. No estamos yendo a los quebrantados, no estamos diciéndole, echa para adelante que el Señor quiere ayudarte, sigue hacia adelante, sigue buscando del Señor, no le damos esa cobija, ese amparo, ese sentir de que, sabes que estoy contigo, no te preocupes, y que rompamos todo yugo, eso en general, esas ataduras del enemigo que a veces vemos en personas.
Y no solamente las ataduras del enemigo, las ataduras que nosotros mismos a veces ponemos sobre la gente, Enrique, porque vamos a ser sinceros, nosotros mismos ponemos ataduras sobre la gente, nosotros mismos ponemos estereotipos sobre la gente, nosotros mismos decimos, no, es que ese es así, esa es asao, aquel es así. Yo no lo, entonces les estamos poniendo un yugo, los estamos amarrando nosotros mismos a la forma en que los vemos, pero no damos lugar a que Dios haga en esas personas o a mirarlos por medio del ojo de Dios. Yo sé que estoy ya hablando mucho de esto, pero yo pienso que esto es necesario. Es necesario. Porque, amados, si yo voy y yo le digo al Señor, Señor, yo voy a hacer un ayuno de 7 días, pero yo no puedo ver al que está a mi lado y yo no puedo caminar, yo no puedo agarrarle la mano, yo no puedo saludar al que viene frente a mí a saludarme. Entonces mi ayuno viene siendo, como dice el apóstol Pablo, solamente metal que retiñe. Entonces, no tiene sentido, no tiene... No está siendo recibido tampoco. No es recibido. No he recibido el ayuno. Sí, es bien profundo todo lo que tocaste, pero desafortunadamente esto sucede y está sucediendo en general en el mundo. Claro. En la iglesia. En la iglesia está sucediendo. ¿Sí? Y sobre todo en estos tiempos. En este tiempo en el que muchas iglesias han estado cerradas. Incluso hay gente que todavía no se congrega el día de hoy. Bastantísima. En el mundo hay gente que no se está congregando y las personas que tienen hoy la oportunidad de congregarse están bien bendecidas, pero hablando de esto, este virus, esta pandemia que hay el día de hoy, también el enemigo la ha utilizado para, en lugar de unir Dios a su iglesia, está siendo dividida, y está siendo dividida precisamente por lo que ahora acabas de mencionar. Mencionaste muchas cosas que están sucediendo el día de hoy en cuanto a las ligaduras, en cuanto a la opresión, en cuanto en lugar de ayudar a aquel que se cayó, mejor lo apunto con el dedo y mejor lo critico. Pero sin embargo yo sí estoy, yo estoy bien. Yo estoy dedicando a Dios mi ayuno, estoy orando y estoy pensando que el Señor recibe mi ayuno. ¿Sí? Y estoy ahí horas y horas en la oración y estoy días ayunando y estoy pensando que Dios recibe mi ayuno, pero sin embargo no me he acordado de ti, no me he acordado de hablarte por teléfono porque no te he visto en la congregación, a ver si estás bien, te pasó algo. Estamos fallando, fíjate. Entonces, esto que estamos hablando no está saliendo de nosotros. Acabamos de leer Isaías 58:6 y esto es precisamente lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Por eso yo quería que tú trajeras hoy a la realidad de qué manera esta palabra para nosotros puede traernos un mensaje y puede despertarnos, porque hemos estado pensando he estado pensando yo que mi ayuno y mi oración están siendo recibidas y estoy esperando la respuesta del Señor, pero sin embargo el Señor hoy me está diciendo que yo tengo que preocuparme. Y en especial por el no necesariamente por mí, y eso es algo en lo cual mucha gente va a diferir y difiere cuando yo hablo de estas cosas. ¿Por qué, Enrique? Porque el ayuno en sí, como yo lo veo, el ejemplo que el Señor nos está dando aquí, el ayuno es más que para mí, el ayuno es para el beneficio de alguien más. Y en otra ocasión, anteriormente se me pidió en algún momento hablar acerca del poder del ayuno y la oración. Y cuando yo dije esto, a la gente no le gustó. ¿Por qué? Porque la gente quiere oír que se les diga que si tú ayunas, Dios te va a bendecir y Dios va a estar contigo y Dios va a responder a tu oración. Dios lo hace en su voluntad, pero el ayuno primordialmente, como lo vemos aquí, vemos que es para el beneficio de mi hermano, para el beneficio de aquel que yo amo, de aquel que yo miro con compasión, de aquel que yo veo que tiene la necesidad. Yo voy
a ayunar, yo voy a orar por esa persona, y en la medida que yo oro, ayuno por esa persona, Dios mira también mi condición y dice, este se preocupó por aquel, por gracia dio, yo por gracia le voy a dar a él también. Y no es meramente que yo estoy ayunando por mi necesidad, sino que Dios se complace de lo que yo estoy haciendo por aquel pobre que no tiene quien le ayude. Entonces, como yo vi la necesidad, yo clamo a Dios por él, y Dios dice, bueno, porque tú bendeciste, yo también te voy a bendecir. Amén. Eso es una de las cosas que, lo voy a decir tal cual es, no se nos enseña. Por eso cuando tú vienes y lo mencionas a alguien que jamás lo ha escuchado, o que no ha leído, o que no ha escudriñado este versículo 6 que acabamos de leer ahora mismo, dice, bueno, ¿y este hermano de qué está hablando? ¿Y cómo voy a estar ayunando por otro? ¿Dónde dice? Pues mire, mi hermano, te voy a pedir que me permitas, y como dijo nuestro brother, si no me lo permites, como quiera lo voy a hacer. Dale. Les voy a leer el versículo mismo, el versículo 6 de Isaías 58, pero en la versión Dios habla hoy. Sí. Y es prácticamente lo que nos acabas de decir ahora mismo al final. Amén. Mira, lo dice, escrito está: el ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía. Está siendo más, esta versión te lo dice más directo, como si te lo está diciendo a ti mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que le agrada a Dios del ayuno? Que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos, o sea, ya no oprimas a nadie. Ese es el ayuno que a mí me gusta. Ya no estés criticando, ya no estés de chismoso, ya no estés levantando falsos, ya no estés a la gente que le gusta el Facebook, que yo no tengo, echando chisme por el Facebook, ni en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía. Hermano, pero es que Dios está diciendo que soy un tirano. Se lo dijo al pueblo de Israel. Y hoy estamos viviendo lo mismo. Bueno, y hay que examinarse. Es que uno hay que mirar también. ¿Estoy yo siendo un tirano? ¿Estoy yo oprimiendo a alguien solamente porque no se viste como yo quiero? ¿O porque no camina como yo quiero? ¿Porque no habla como a mí me gusta? ¿O porque no es como yo quisiera que fuera? Uno sabe. Porque es diferente a mí. Claro. Entonces, eso es lo que el Señor les está diciendo. Ahora, sí hay un ayuno, sí hay, o sea, el problema es que el pueblo ayunaba, pero estaban oprimiendo y estaban con todas estas situaciones por el otro lado. Pero sí hay un ayuno, no es que solamente dejes de hacer esto, sino que sí hay un ayuno, el ayuno de abstención de alimentos, ¿no? Que es lo que nosotros conocemos. Hay personas que hacen ayunos parciales, donde toman agua, donde hay otros que comen algunos legumbres, cosas así. Y ya eso depende de cada persona. Pero hay propósitos para ayunar. Hay propósitos para ayunar. Y nos lleva a la pregunta del por qué debemos ayunar, ¿no? O sea, ya vimos cuál es el propósito del ayuno, qué es lo que Dios quiere del ayuno. Ahora, ¿por qué debemos ayunar? ¿Cuáles son las cosas que vamos a recibir o las que se logran a través del ayuno? Vamos a ver aquí, en Hechos 13:2, que primero que nada hay una devoción, hay una consagración a Dios, ¿ok? Hechos 13:2. Amén. Escrito está: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Fíjese cómo aquí dice, esta era la iglesia de Etiopía. En el versículo 1 dice que la iglesia de Etiopía había profetas, había apóstoles, maestros de la palabra, ¿verdad? Y aquí aparece ya que estaban ayunando, ministrando y ayunando al Señor. El Espíritu Santo habla. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos estaban consagrados a Dios. Había una consagración profunda
entre todos ellos para el beneficio de la iglesia, porque vemos que la iglesia era bendecida. Había bendición de Dios en la iglesia. ¿Por qué? Porque consagraban sus vidas a través del ayuno y de la oración. Y ahí es entonces cuando vemos el beneficio del ayuno o la respuesta del ayuno, cuando el Espíritu Santo dice que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra que Dios les había llamado. Pero ¿qué sucede? Que ellos estaban consagrados a Dios. Había una consagración. Usaron el ayuno como forma de consagrarse al Señor. Y cuando uno se consagra al Señor, el Señor se toma el derecho, si podemos decirlo así, de Él hacer algo con aquel que se consagra a Él. Te voy a hacer un pequeño comentario nada más para recordarte. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablábamos y nos preguntábamos, oye hermano, pero ¿Dios me habla? ¿Dios habla? O sea, no nada más es que yo vaya y le pida, sino que Dios habla. Pues mira, aquí estamos viendo en el versículo 2, capítulo 13 de los Hechos. Dijo el Espíritu Santo. Mientras que estaban haciendo, ministrando estos al Señor y ayunando. Estaban consagrándose, como lo acabas de mencionar ahora mismo. Y dice, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla. Habla, claro que sí. Dios habla. Dios habla, verdaderamente que Dios habla. Y es que el Señor quiere hablarnos, quiere respondernos cuando nosotros estemos sumisos a Él. Cuando nosotros nos acerquemos a Él. Por eso es que la Escritura nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero también con la encomienda de que deje el hombre impío su mal camino. Primero hay que apartarnos del mal y hay que acercarnos a Dios y Dios se va a acercar a nosotros. Esa es devoción y consagración. Vemos claramente que ellos estaban consagrados a Dios, ayunando, ministrando al Señor. En otras palabras, estaban orando, enseñando, predicando, sanando a los enfermos y ayunando. Y el Espíritu Santo habló. Estaban consagrados al Señor. También hay un ayuno, fíjate qué interesante, que se hizo ayuno cuando el pueblo quería convertirse o arrepentirse. Cuando el pueblo pidió la conversión y el arrepentimiento a Dios, hubo un ayuno. ¿Dónde lo vimos eso? En Joel 2:12, el profeta Joel 2:12. Amén, escrito está. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Fíjate cómo habla en un conjunto, ¿ok? Casi en todos los versículos que vamos a ver, vemos que no solamente es para una cosa específica, sino que va a traer bendición o va a traer la promesa para el conjunto del grupo o de las personas, por lo que hablábamos al principio, que no es meramente el ayuno para mí, sino para el beneficio ya sea de mi iglesia, de mi pueblo, de mi ciudad, de mi familia, de mi casa, de todo un conjunto, de toda una masa. Y aquí el Señor les está diciendo que para que ellos se convirtieran, para que ellos se arrepintieran, hablándole el profeta Joel al pueblo, les dice que con ayuno, lloro y lamento. O sea, les está diciendo, si ustedes ayunan, si ustedes se olvidan de sus necesidades, porque el ayuno es literalmente olvidarte de que tienes que comer, de que tienes que saciarte, de que tienes que estar, vestirte o todo lo que sea. Te olvidas de ti mismo y te enfocas en Dios. Cuando tú te enfoques en Dios, entonces va a suceder esa conversión y ese arrepentimiento. Por eso es que muchas personas, y es magnífico que lo hagan, si usted lo hace, ayunar por aquel que no se ha convertido, eso es magnífico porque le estás dando el primado a Dios. Estás diciendo, Señor, yo no quiero preocuparme de mí hoy. Yo quiero hago a un lado mis necesidades. Me hago a un lado. Como decía Juan el Bautista, menguo yo para que tú crezcas, para que tu gracia sobreabunde. Entonces cuando yo me quito a mí, pero yo pongo a Enrique delante de Dios, para que Dios no me mire a mí, para que Dios mire a Enrique, Dios se agrada de eso y Dios trae arrepentimiento, Dios trae convicción de pecado y se empieza a mover entonces el poder de Dios. Y como podamos decirlo así, como galardón,
como galardón de que yo me olvidé de mí y te puse a ti delante de mí, Dios dice, ahora yo te voy a bendecir. Ahora yo te voy a dar lo que tú necesitas, porque tú no te preocupaste de lo que tú necesitabas, pero aún así te quitaste tú y pusiste al otro. Y eso es ayuno, hermano Enrique. Y hay diferentes formas de ayunar. Yo en especial cuando yo ayuno, yo no me meto a las redes sociales ni nada de eso. O sea, yo me olvido, trato de no ver televisión, nada. O sea, yo me aparto me olvido de todo. Me olvido de todo y de todos y a consagrarse para Dios. ¿Por qué? Porque es el tiempo que yo le estoy dedicando a Dios. Me estoy quitando a mí y yo estoy dejando, Señor, ahora eres tú. O sea, esto es tuyo. Eres tú, no solamente, o sea, ya no me preocupo yo de mí, sino que, Señor, yo quiero agradarte a ti. Yo no quiero que yo me preocupe por mi necesidad. Yo quiero preocuparme, Señor, por lo que tú sientes. ¿Qué hay en tu corazón, Señor? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que clamar? ¿Por qué tengo que pedir? ¿Por qué tengo que interceder? Sentir el corazón de Dios, sentir la necesidad que hay en el corazón de Dios. Yo no sé si lo explico bien. Sí. Entonces hay conversión y arrepentimiento a través del ayuno. Este versículo también nos enseña que no solamente cuando tengo una necesidad puedo ayunar o tengo que ayunar, sino igualmente conforme a como nos habla, convertíos a mí con todo vuestro corazón, convertíos a mí. Aquí tú mencionaste el arrepentimiento. Sí. Si he fallado y lo he reconocido delante de Dios, yo también puedo dedicarle al Señor un ayuno y decir, Señor, me arrepiento por el mal, por el error, por la equivocación que he tenido, porque te he ofendido. Y quiero este ayuno dedicarlo a ti, para acercarme a ti. Y para lograr ese perdón, esa conversión. Sí, eso es bíblico, o sea, eso es verdad. Fíjate que no solamente eso, también otra de las cosas que se logran con el ayuno va a ser la dirección y la respuesta de Dios. Y esto es lo que le encanta a la gente, que Dios responda y que Dios direccione. De lo que hablábamos la semana pasada de Daniel a través de la oración, pero ahora lo vemos a través del ayuno, porque vamos a ver Daniel 9:3, nos habla de cómo es que Dios le da la dirección y la respuesta a través de ese ayuno que él hizo. Amén. Escrito está, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Mire a la extremidad, al extremo o hasta lo profundo, ¿no? Quizás no es un extremo, es la profundidad de la consagración del profeta Daniel a Dios, cuando él dice, Señor, yo necesito recibir de ti una respuesta, porque yo he leído en el libro del profeta que 70 años iba a estar el pueblo en cautiverio, ya se están acercando los 70 años, yo necesito saber, Señor, si ya tú estás planeando que el pueblo regrese o si vamos a tardar más aquí o qué está sucediendo. Entonces, él dice, yo necesito recibir respuesta de Dios, entonces yo voy a sacrificar mi cuerpo, yo voy a a olvidarme de mí, a poner la necesidad de mi pueblo. Mira cómo nuevamente lo que estabas mencionando anteriormente. Exacto, cómo la necesidad del pueblo va delante de Dios y él está ayunando no necesariamente por él, está ayunando por el pueblo. Cuando estudiamos el capítulo 9 de Daniel vemos que es una respuesta para el pueblo de Dios. Entonces, hay una dirección, hay una respuesta de parte de Dios en el ayuno. Y fíjate que, como mencionaba, casi en todos los versículos nos vamos a dar que no era necesariamente una respuesta a la necesidad de Daniel, porque Daniel tampoco pidió y dijo, Señor, ya sácame de la esclavitud, ya sácame de Babilonia, de donde estoy. Él dice, yo quiero saber cuándo el pueblo va a salir. No estaban pensando en su propio beneficio. Exacto. Estaba pensando en el beneficio del pueblo. Aún así, Dios lo bendice en gran manera. Fíjate cómo Dios utiliza a este hombre, cómo Dios bendice a este hombre, cómo Dios le permite trabajar para otro reino después de esto todavía y ser un hombre tan próspero, tan poderoso en una tierra que no era la de él. Fue bendecido, fue prosperado. ¿Por qué?
porque puso primero a Dios, no solamente en el ayuno, también en la oración. Y la oración lo llevó a tener muchos problemas. Pero ¿qué sucede? Que Dios estaba con él. Dios respondía a su oración y a su ayuno. No sé si tengas algo ahí, Enrique. Solamente agregar que estamos aprendiendo, hermanos, lo grande y lo beneficioso que es para nosotros interceder por los demás y no solamente preocuparnos por nosotros mismos o por mi familia o por mis hijos o por mis padres, sino que inmiscuir, en este caso como Daniel, a todo el pueblo, en general, a todo el pueblo cristiano, incluso inmiscuir a aquellos que todavía no conocen a Cristo. Miren qué bendición trae Dios para con nosotros. Claro. Y después de esto podemos hablar de que el ayuno también nos va a ayudar en cualquier necesidad repentina. Y en este caso vamos a David. En 2 de Samuel 12, el capítulo 12 nos da una historia triste, magnífica, y es como una novela, si lo quiere poner así. Pero el versículo 16 nos habla de este acto del rey David por la salud de su hijo. Nuevamente es por la salud de alguien más, ¿ok? Anyway, 2 de Samuel 12:16, hermano Enrique. Amén, escrito está. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Aquí David está ayunando y está clamando por el hijo que él había engendrado en esta aventura que tuvo con Betsabé, que adulteró y mandó a asesinar el esposo de Betsabé. Ya Dios había dicho que el niño no iba a vivir, pero de todas maneras David viene, ayuna por esta necesidad repentina. O sea, hay una necesidad, Señor, que yo necesito, a la que tú mires, y yo quiero llamar tu atención por medio de mi ayuno, por medio de mi sacrificio, para que tú voltees a verme a mí y tú tengas misericordia de mí. Claramente Dios no respondió, porque ya la voluntad de Dios era que el niño pereciera, pero vemos cómo es que se puede ayunar cuando hay una necesidad repentina. Cuando sucede algo en su familia, cuando sucede algo en su casa, cuando algo fuerte está atravesando su iglesia o el lugar donde se congrega, o en su casa, lo que sea, usted ayuna y ora por esa necesidad, y Dios puede responder también a esa necesidad, a esa situación. Amén. Me gustaría que te voy a hacer una pregunta, fíjate, porque también la semana pasada hablábamos de que tenemos que orar también de acuerdo a la voluntad de Dios, que algunas veces la respuesta no nos va a gustar. ¿Y qué hizo David? Tú lo sabes. ¿Qué hizo David después de que finalmente el niño, como tú lo dices, ya Dios lo había hecho, pereció? Después, ¿qué hizo David después de esto? Cuando él se levanta de su ayuno. Bueno, cuando el niño pereció. Cuando van y le dicen. Cuando van y le dicen que el niño pereció, él se levantó de la ceniza, se levantó del cilicio, se quitó el cilicio de su lloro. Dice la Biblia que se bañó, que fue a comer, y todo el mundo se quedó espantado. Porque se suponía que cuando la persona muere es cuando tú haces cilicio, cuando tú te quedas sin comer y todo. Pero él dijo, bueno, ¿para qué voy a hacer cilicio ya si ya está muerto? Ya no lo voy a regresar yo a la vida. Si ya Dios ahora sí decretó de que el niño muera, ¿qué voy a hacer yo en contra de eso? Ya no puedo hacer nada. Me voy a morir yo de hambre. Prefiero mejor comer y aceptar la voluntad de Dios. Eso es, ahí es donde yo quería llegar. Aceptó la voluntad de Dios. Aceptó la voluntad de Dios. Aunque con todo su corazón le dolió la situación, pero aceptó la voluntad de Dios. Y siguió adelante. Siguió adelante. Y es que eso es lo que hay que entender también. Y como hablábamos anteriormente, de la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Hay cosas que Dios nos permite, hay cosas que Dios dice no, es no y ya. Entonces, así Dios diga sí o así Dios diga no, uno tiene que estarse contento, alegre con lo que Dios diga. Y amén, ya. Amén. Estar contento, estar alegre. ¿Por qué? Porque Dios es muchísimo más inteligente que nosotros y Él sabe lo que nos conviene a nosotros. Y hay otra cosa, nos faltan dos, y es que el ayuno nos puede ayudar para echar fuera las fuerzas del maligno también. Amén.
las fuerzas del maligno. Vamos al ejemplo del Señor Jesucristo en Mateo 17:21. Amén. Escrito está, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Había un género, había un espíritu dentro de este muchacho, aquí en el capítulo 17 de Mateo, que lo atormentaba. Cuando los discípulos trataron de poner las manos, echar fuera este espíritu, el espíritu no salió y los avergonzó. Pero cuando desciende Jesús y él echa fuera este espíritu, ellos le preguntan, Señor, ¿por qué? ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué no pudimos nosotros y tú vienes y de rápido se va? ¿Por qué? Porque ese género no sale sino con ayuno y oración. El ayuno y la oración nos va a empoderar, si podríamos decirlo de esa manera, va a activar el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros para que cuando veamos la necesidad en aquella persona que está sufriendo, en aquella persona que está enferma, en aquella persona que por ejemplo, este joven que tenía un espíritu inmundo de enfermedad dentro de él, que pueda ser reprendido ese espíritu inmundo y el espíritu inmundo se vaya. ¿Por qué? Porque hemos estado cerca del Señor. Hemos tenido una comunicación, una conexión con Dios. Entonces tenemos la habilidad, no por nuestras fuerzas, por medio del Espíritu Santo de Dios, para echar fuera las fuerzas del maligno, las fuerzas de Satanás. Amén. Y hay otra razón todavía, y esta es una de las que más me gusta a mí, y es que es para alegrar el corazón del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor quiere estar contento, y lo que nosotros hacemos, amado, si nosotros no nos portamos bien delante del Señor, Dios se contrista. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No contristéis al Espíritu Santo. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, el Señor está alegre con nosotros, está contento. Zacarías 8:19. Amén. Escrito está, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría, y en festivas solemnidades. Amad, pues, la verdad y la paz. Aquí nos está hablando el Señor que se convertirán en gozo, para la casa de Judá, en gozo y alegría. Va a traer alegría y gozo. Y cuando nosotros estamos alegres y gozosos, créase que el Señor también lo está, porque Él es de Él mana ese gozo, Él emana ese gozo. y esa alegría para nosotros. Entonces, más que para todos los beneficios, para saber que estamos cerca de Dios y que Él está cerca de nosotros y que tenemos una comunión con el Señor y que ahí habita la presencia del Señor, hay paz, hay tranquilidad, hay armonía, hay todo lo hermoso de Dios, sin pedir nada a cambio, simplemente con querer acercarnos a Dios, Él se va a acercar a nosotros, como ya lo decíamos anteriormente. ¿Tienes algo, brother? No. Ok, pues vamos a dos cosas. Vamos a dos cosas, ya para terminar. Y es que hay que ser puntuales en esto, de que el ayuno no es un ritual para sentirnos más espirituales que nadie más. Vamos a aclarar esto, ¿ok? Y aquí es donde vamos a hablar acerca de este fariseo en el capítulo 18 de Lucas. Vamos a leer los versículos 11 al 12. Pero en Lucas 18 encontramos esta escena, porque fue algo que estaban viendo en el templo. Lucas 18, 11 y 12. Escrito está, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Vemos aquí la arrogancia, la prepotencia, un típico de Isaías 58, ¿ok? Así es. Un típico de Isaías 58 que oraba, que ayunaba, pero su corazón era un corazón prepotente, orgulloso, altivo, en el cual no moraba Dios, ni el Espíritu Santo. Pero cuando el publicano
se golpeaba el pecho y decía, Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador, el Señor dice, aunque no ha ayunado, ni ha orado, bueno, oró, pidió al Señor, pero aunque no ha ayunado, y entregó lo mejor que pudo de él, a Dios lo mira con agrado, porque Dios desecha a los altivos y a los humildes los mira de cerca. Recordemos que este fariseo veía mal al publicano porque los publicanos eran los cobradores de impuestos. Uh-huh. ¿Sí? Y estos acostumbraban a agarrar su moche, uh-huh, su parte para ellos. Echaban algo en la bolsa de este lado y algo a otro uh-huh. poquito de este lado. Entonces prácticamente los miraban también como unos ladrones que robaban al mismo pueblo, uh-huh. ¿verdad? Por eso lo mira con menosprecio. Uh-huh. Sin embargo, podemos ver al publicano arrepintiéndose, uh-huh. y eso es lo que le agradó a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado también nosotros con la arrogancia, porque esa fue la palabra que dijiste y lo dijiste uh-huh. muy bien. Pensando que nosotros somos justos porque damos ofrenda, porque diezmamos, porque asistimos a la iglesia, no nos perdemos ningún día de la iglesia. Uh-huh. Y podemos por algún momento decir, aquel ni viene, o nomás viene los puros martes, o los jueves, o los miércoles, o los viernes, o los domingos, o uh-huh. yo soy mejor que él. Tenemos que tener cuidado con eso. Así que el ayuno no es para sentirnos nosotros más espirituales o más grandes que otros, sino que es para agradar al Señor. Y como ya lo mencionaba anteriormente, el ayuno no busca su propio beneficio, sino que busca el beneficio de su hermano o de su prójimo. Vamos a leer ahora Isaías 58, Enrique, en la versión Dios habla hoy. Dios habla hoy, para que los hermanos lo escuchen, cómo es que el Señor quería y demandaba de este ayuno. Amén. Amén. Escrito está. Y sin embargo dicen, ¿para qué ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores. Lee todo el capítulo, brother. Amén. Mira, voy a leer todo el capítulo 58, mi hermano. Uh-huh. Les recuerdo y les dejo saber que esta es la versión Dios habla hoy, no es la versión Reina Valera que regularmente utilizamos. Lee del 1 al 12, ya para terminar el programa. Amén. Escrito está, el Señor me dijo, grita fuertemente sin miedo. Alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Diariamente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como si fueran un pueblo que hace el bien y que no descuida mis leyes. Me piden leyes justas y se muestran felices de acercarse a mí. Y sin embargo dicen, ¿para qué ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día de ayuno lo dedican ustedes a hacer negocios y a explotar a sus trabajadores. El día de ayuno lo pasan en disputas y peleas y dando golpes criminales con los puños. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche sus oraciones. ¿Creen que el ayuno que me agrada consiste en afligirse, en agachar la cabeza como un junco, y en acostarse con ásperas ropas sobre la ceniza? ¿Eso es lo que ustedes llaman ayuno y día agradable al Señor? Pues no lo es. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto, en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. Entonces brillará tu luz como el amanecer y tus heridas sanarán muy pronto. Tu rectitud irá delante de ti y mi gloria te seguirá. Entonces, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy.
si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros, ni les levantas calumnias, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, tu luz brillará en la oscuridad, tus sombras se convertirán en luz de mediodía. Yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto, daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al que no le falta el agua. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de casa en ruinas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es el ayuno del Señor, amado. Así que no se olvide, el ayuno es una de las prácticas fundamentales de la vida del cristiano. Con esto damos por terminado, damos por concluido este estudio del día de hoy. Yo espero que sea de bendición para cada uno. Dios les bendiga, Dios les guarde de manera muy especial. Voy a pedir a Enrique que dirijas la oración para despedir y así somos despedidos ya del programa del día de hoy. Amén. Gracias Padre Santo y Dios eterno te damos en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias Señor porque ha tocado nuestro corazón y nuestra mente. Ha sensibilizado nuestra vida, Señor. Gracias por seguirnos enseñando tu voluntad, Padre amado y Dios eterno. Gracias por cada palabra, gracias por cada consejo, que aunque ha sido duro, mi Señor, mi Dios y mi Rey, pero sabemos que es para beneficio de nuestras vidas y para agradarte a ti. En esta hora yo te pido por cada uno de mis hermanos que nos siguieron en este día, que miraron este video. Sigue bendiciendo sus vidas, sigue transformando sus corazones, sus mentes para gloria y honra de tu nombre. Sigue guardando a su familia de toda maldad, de toda acechanza, de todo accidente y de toda enfermedad, Padre amado. Cúbrelos como con un escudo de tu favor, Señor. Te agradecemos por este día. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Yo te oro todo esto, mi Señor, gracias, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, gloria al Señor. Así es que, amados hermanos, amados amigos, gracias por estar con nosotros en este día. No se olvide que este es su programa Escrito Está, en el cual escudriñamos los fundamentos de la fe cristiana. Amén. Y pues esperamos que usted se esté gozando juntamente con nosotros y que la próxima semana pueda estar conectados también ahí para poder seguir recibiendo de parte del Señor lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Así es que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y que pasen una excelente semana. Bendiciones. Amén.